Bueno, ¿cómo andan? Nueva edición, este podcast que tiene 5 años, me parece. Ya tenemos que hacer la tapa, iba a decir como si fuera un disco del modo analógico de la década del 90. Tenemos que hacer la introducción a esta temporada, pero la verdad que nos hemos enfocado en seguir armando contenido. Como siempre decimos, este podcast no lo tomen como ejemplo. Acá en particular no trabajamos demasiado la cuestión estética del formato, sí tratar de convocar amigos y especialistas para charlar de contenidos digitales y comunicación política en general, o de toda comunicación en definitiva. Y hoy estamos con Facundo Rivero, que anda originario de Córdoba, pero siempre anda recorriendo, ahora está por Entre Ríos trabajando en comunicación. Y un tema muy interesante, muy en el contexto, los streaming. El streaming, en particular YouTube, no es el único streaming, pero el streaming que está hoy en potencia, que es básicamente reemplazar la televisión. Y una cuestión que él destacó que me parece sumamente interesante: no todo el streaming es Palermo, ¿no? Digamos, no todo es Luzu y esa modalidad que pareciera que ha hegemonizado tal como hegemonizó en su momento, no sé, un TN, los canales de cable, por lo menos en las noticias, sino que es interesante el proceso que se da también en las provincias, porque si no estaríamos como repitiendo el ciclo de lo que fue la televisión abierta y después la televisión en cable. Pero, Facundo, habías comentado vos en algunas publicaciones el fenómeno que también sucede en las provincias, ¿no? No sé cómo es eso y vos qué estás viendo. ¿Cómo andás, Esteban? Gracias por la invitación. Sí, yo estoy viendo es un poco eso, lo que vos decís de la tele o esta nueva plataforma del streaming. Veo que hay elementos muy interesantes, muy divertidos, un humor distinto, diferente al que se ve generalmente en los streaming nacionales. Pero bueno, por ahí no están teniendo una continuidad o no tienen una superproducción justamente por una cuestión económica y que creo que tiene que ver con la distribución de los ingresos en términos de pauta, ¿no? Se termina todo concentrando muchas veces en Buenos Aires, terminamos todo viendo streaming de Buenos Aires, porque bueno, quizás nos queda más cómodo, porque se repite más todos los días. En cambio, en el interior, el streaming parece ser algo medio voluntario, algo que uno hace porque tiene ganas de hacerlo, pero no que haya un rédito económico como si pasa en los streaming porteños. Obviamente que esto del alcance tiene que ver mucho con la cuestión presupuestaria, porque no es lo mismo la pauta que van a tener medios como Luzu, como Vorterix, como Olga, que puede tener el aguantadero búnker de Corrientes, que puede tener Universo TV de Córdoba, más allá que son fuertes, digo, en sus provincias. No pueden romper ese cerco provincial, ¿no? Parece como los gobernadores provinciales, ¿no? Terminan quedando ahí cerrados en sus propias provincias y está bueno que uno haga, sobre todo cuando estamos en política, hacer ese consumo por ahí, no todos los días, digo, pero de vez en cuando escuchar algo distinto, algo diferente, que nos permita entender un poco qué se está hablando, cómo se está hablando, qué demandas hay, qué tipo de humor hay y qué cosas van ocurriendo en otros lugares. Acá en Paraná está Vortex Paraná, por ejemplo, que tiene una buena programación, pero bueno, no terminan de salir o reproducirse más allá del consumo local. Y vos los streaming, digamos, que has detectado en distintas provincias que no son los de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿qué características tienen? En dos cuestiones te quería consultar. Primero, ¿los ves están vinculados a medios analógicos o a estructuras ya armadas o son productos genuinamente digitales o del formato eh, originarios, por así decirlo? ¿Y No, cómo es el tipo de estética? Digamos, una mesa, digamos, describirlos desde ese lugar para entender un poco más el fenómeno. no, lo que yo estuve investigando y viendo eran fenómenos nuevos al estilo Luzu, Olga, eran streaming puramente, no estaban vinculados a ningún medio. Claro. Había uno de Córdoba que creo que sí compartían dueño, pero bueno, eran diferentes, digo, distintas personas, distintos, ¿cómo podemos decirles? Caras, ¿no? Al medio tradicional. Y lo que sí veo en esto término de estética que vos decís es importante porque sí,
se nota que las cámaras tienen menos calidad, que quizás no tienen operadores, que es un lugar muy chico. Había un streaming de Jujuy que yo veía que se notaba que, bueno, era casi como una radio transformada en cámara y streaming, entonces costaba ver la totalidad de los integrantes, salvo que poncharan una cámara individual a cada uno. Si vos veías la cámara total que marcaba en lo amplio de esa mesa, te das cuenta que era casi una radio. Entonces ahí veo una falta de presupuesto en esa estética muy básica, con alguna cartelería, sin mucho juego de luces, y después me doy cuenta mucho en las redes sociales, ¿viste? Porque el recorte por ahí está bueno, pero es un solo recorte quizá de todo un programa de 2 horas. Entonces ahí es como que le falta que las redes sociales estén mucho mejor posicionadas, tengan ese reel esté un poquito más producido en algún punto. Después podemos discutir si la producción te sirve o no, tanta producción, o vale más lo auténtico, pero ahí es donde noto esa falta de presupuesto. Y después en la falta de continuidad de los programas, ¿no? Primero que no están diariamente y después que el otro año están desapareciendo. Mirá, ese es un dato, digamos. Hay un desafío en la continuidad, evidentemente, de estos nuevos canales. Exacto. Perdón, ¿no? y no es por el precio, dale. No es por el costo que te cuesta la hora de streaming. Digo, acá en Paraná cuesta 40.000 pesos. El año pasado costaba 40.000 pesos mensuales tener 2 horas de streaming, ¿no? Semanal. 2 horas semanales. 2 horas semanales. En total te cobraban 40 el estudio, digamos. Claro, vos salías por streaming. Digo, no es dinero, no es mucho dinero, más si son 4 o 5. El tema es cómo haces para ganar. O sea, vos laburás esas 2 horas y lo haces nada más de puro amor, no por una cuestión económica, porque bueno, deberías generar un ingreso. Tendrás alguna pauta que te permite pagar, pero después lo que le está costando muchas veces es eso, que esa gente apostando a ese streaming. Como que no lo ven las empresas más chicas o pymes de locales, no ven un beneficio en el pago y en el apoyo a ese tipo de streaming. No tenían publicidad las que en general. No tienen publicidad. Ese es un problema. Ese es el problema. Y las casas de alquiler que te ofrecen cámara, sonido, luz, ¿no? Ahí lo que yo estaba viendo es que generalmente, bueno, ya son streaming más o menos armados, lo que yo estoy viendo, que ya todos tenían su estudio propio. ¿No? Sí es cierto que ha empezado a haber casas que te están alquilando la hora y eso, pero lo que yo vi eran todos ya más o menos armados, con una estética muy similar entre un programa y el otro, porque bueno, tenías el logo del programa o del stream en el fondo. Claro, porque esa es otra cuestión, que los canales en algún momento van a tener que, el mismo estudio en realidad tendrías que, si vas a transmitir, ninguno está transmitiendo 24 horas ni por lejos, ¿no? Ni siquiera habría que medir si están transmitiendo 12. Porque yo veo mucho tráfico a la mañana, a la tarde, y bueno, y algún programa especial a la noche, pero claro, el decorado, digamos, entre comillas, si es el mismo, es un problema porque no diferenciaría cada programa. Claro, yo lo que veo que algunos programas, por lo menos los de Buenos Aires, suelen cambiar aunque sea las luces o algunos chichecitos van cambiando, más allá que sea el mismo. El tema acá es que ni siquiera vos te das cuenta que faltan luces, por ejemplo, no se notan mucho las sombras de la cara, como los canales de cable del interior que siempre le faltaron luces comparado con los canales de televisión de Buenos Aires. Y bueno, no solo luces, sino gente que maneje toda esa producción. Claro. Pero bueno, hay todo un circuito que después, ya ahora en vivo y en este podcast que ya está grabado y va a salir así en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en YouTube, que se ha transformado en la pestaña de podcast, finalmente va a ser el ranking número 1 de escucha de podcast, va a ser YouTube. Porque bueno, sí, básicamente está el movimiento que tiene, que va a ir pescando podcast, posiblemente en su versión video podcast o como sea, pero
pero este va a estar publicado y lo que podríamos hacer, por ahí te comprometo a que después me mandes algún listadito de esos ejemplos. Entonces, acá en la descripción del podcast lo vamos a ir poniendo en esos canales o esos programas para que el que quiera chusmear con el enlace pueda ver este fenómeno que también se está dando. Es decir, no todo podcast, no todo streaming es un streaming de Palermo, por así decirlo, sino que hay otras experiencias. No, ¿No? sí, me parece interesante esto, que las empresas que estén, que quieran escuchar, digo, las invito a eso, a apoyar los streaming locales, a trabajar sobre eso, donde hay un público también súper específico, un nicho, bien nicho ahí, digo, de tal provincia, quiero llegar a tal provincia, tengo este stream que me puede ayudar a llegar, digo, así que las invito también a apoyar al interior del Sí, país. y además alguien que está radicado en esa zona, por supuesto le va a servir mucho, porque de todas maneras no necesariamente toda la audiencia es de esa zona, porque en lo digital, uno de los problemas de lo digital es que la geolocalización en realidad es muy endeble. Porque bueno, eso circula por recomendación, digamos. Si es un streaming que está orientado al fútbol y hay una persona de Morón que mira todo el día fútbol, posiblemente le aparezca un streaming de Jujuy que hable de fútbol. La geolocalización es un problema, pero es muy probable que cada streaming, al estar asociado a redes o a personas que son de un lugar, tengan una buena parte del público esté de esa zona. Así que eso es muy interesante. Y también destacar algo que vos dijiste, que el otro día estuve participando y dando una capacitación en un canal de streaming de Córdoba, y yo les decía que el ciclo del streaming en realidad empieza en YouTube, pero después sigue en las redes, porque si vos no sacás muchos clips de videos cortos verticales, digamos, el ciclo continúa ahí, ¿no? Es como que si van a hacer solo una parte del trabajo no va a alcanzar. No, tal cual. Ahí genera el famoso engagement y terminás afianzando a tu audiencia que puede compartir ese video corto y propagarlo y darte publicidad de forma gratuita. Nadie va a descargar todo el programa de YouTube de 1 hora y media, recortarlo en el teléfono, ver si tenés datos, internet, y el teléfono lo tenés con buen espacio para que te lleve un video de 1 hora y sacar una partecita que le querés mandar a un amigo. Claro. Sí. Yo creo que es eso. Ahí se nota la falta, digamos, de producción o de cuestión económica. Por eso me parece importante eso. Elaborar las redes sociales es fundamental para el streaming. Y bueno, después obviamente también el trabajo de los influencers, hay gente que no es influencer. Digo, si yo me pongo a hacer un streaming con los pocos seguidores que tengo, no es lo mismo que, no sé, que aparezca alguien con más de 40.000 seguidores, 50.000 o 1.000.000, ¿no? Obviamente, tiene otro impacto. Pero creo en eso, creo en los nichos, creo que en las provincias se está dando otra cosa, se dan otros debates, otras discusiones, y uno genera también, como lo que me pasa a mí es como que me veo más cercano, ¿no? Por ahí yo veo, no sé, Luzu, veo Olga, siento que de lo que hablan a veces me queda lejos. Y estos streaming locales de acá, bueno, mencionan calles que yo recorro diariamente o locales que uno conoce diariamente. Pero bueno, también somos una ciudad que somos un país que mira mucho Buenos Aires, ¿no? Estamos construidos así desde principios del siglo pasado. Sí, totalmente. Y bueno, está bueno que en este nuevo formato no reproducir esos vicios. Pero bueno, evidentemente no todo lo nuevo trae sangre nueva en todos los aspectos, sino que evidentemente tiene un problema en ese sentido que bueno, hoy lidera conversar sobre eso. Hay un streaming federal ahí para difundir y conocer. Bueno, te mando un abrazo y por supuesto estamos en contacto acá también dentro de este podcast para nuevos episodios cuando quieras. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Un abrazo. Un abrazo.